Desde un punto de vista extraño, los seres humanos somos como máquinas que, en teoría, podemos reparar la parte defectuosa o cambiarla por alguna otra que sí funcione correctamente. Pero, a diferencia de un automóvil o una motocicleta, no podemos ir a una tienda a pedir un reemplazo por un riñón, un corazón, un pulmón o hasta una parte de nuestro cerebro. Pero, ¿y si esto fuera posible? El primer trasplante exitoso de órganos en humanos ocurrió en 1954, un trasplante de riñón entre dos gemelos idénticos. Esto para minimizar el riesgo de que el órgano fuese rechazado. Ese fue el primer paso hacia la investigación de los trasplantes de órganos de una manera más profesional, pues ya se tenían registros de algunos intentos desde el siglo III a.C. en la India. La idea de reemplazar partes del cuerpo, miembros como brazos y piernas o sangre y órganos, por otros nuevos, ya sea artificiales, de animales o de otros humanos, siempre ha formado parte de la historia de la humanidad. Tenemos registros, por ejemplo, de prótesis de dedos en las tumbas de algunas momias del antiguo Egipto, trasplante de tejidos animales a humanos en el siglo XVII, transfusiones de sangre, aunque estas con muchas complicaciones y bastante graves, en 1667, e incluso un posible trasplante de cabeza por allá de 2017, que aunque sonaba bastante prometedor, no llegó a ningún resultado. Los trasplantes pueden hacer maravillas, aunque sus peligros también son considerables, como vimos en los casos de pacientes curados de VIH que, si bien han funcionado, el procedimiento para lograrlo es tan delicado que no es posible hacerlo a gran escala, al menos no por ahora. En el caso de las prótesis, aunque útiles y tecnológicamente sorprendentes en muchos casos, son costosas, lo que hace que pacientes con pocos recursos, pero que realmente las necesitan, deban recurrir a medidas menos útiles, cómodas o hasta peligrosas. Mientras que para los pacientes que requieren algún trasplante de órganos, la escasez de donadores es el principal obstáculo, ya sea por falta de concientización al respecto o incluso prejuicios religiosos y morales acerca de recibir o donar órganos, incluso por barreras legales. Aunque todo esto no detiene, por supuesto, el tráfico ilegal, donde se estima que entre el 5 y el 10% de los trasplantes en el mundo vienen del mercado negro, según la ONU. En el mundo que creó Neil Shusterman en su libro, no existen estos problemas. En un futuro no muy lejano al nuestro, un premio Nobel en medicina ha descubierto una forma maravillosa de trasplantar cada parte del cuerpo de un donante para quien sea que lo necesite. Así que ya nadie tiene que vivir con una prótesis o sufrir de alguna enfermedad, pues estar sano es tan sencillo como ir al hospital y pedir un repuesto de alguna parte del cuerpo que ya no funcione. Es tan común que ya es un procedimiento de rutina. Adiós a la insuficiencia renal, a los problemas cardíacos. ¿Perdiste un brazo o una pierna en un accidente? Despreocúpate, tenemos un miembro de repuesto especial para ti. Adiós a las eternas listas de espera y a los tratamientos médicos sin fin. La salud está al alcance de todos y al alcance de todo bolsillo. Visto de esa forma, la verdad es que suena bastante bien, ¿no crees? Claro que tiene sus detalles. Por ejemplo, muchos de los receptores de los miembros u órganos, especialmente aquellos que reciben partes del cerebro, dicen sentir aún al donante en esos pequeños fragmentos de cuerpo. Algunos incluso cambian su personalidad completamente o tienen recuerdos de cosas que jamás vivieron, pero ¡hey! Ya está sano, lo demás no importa. Aunque quizá no te he dicho un pequeño detalle que es pequeñito, pero que es muy importantito. Todos estos repuestos vienen de niños entre 13 y 17 años. Como en todo universo distópico, siempre hay una trampa. Hace algunos años, suficientes para que esto sea normal para la sociedad, pero no demasiados para que no quede nadie con vida que aún recuerde cómo eran las cosas antes, hubo una guerra civil en lo que hoy conocemos como Estados Unidos de América. En esa guerra había dos facciones, los pro vida por un lado y los pro elección por otro. Y sí, sus motivaciones eran las mismas que las que existen actualmente. Por un lado, vida es vida desde la concepción versus decisión sobre tu propio cuerpo. Suena algo bastante cerca de nuestro propio tiempo, ¿cierto? Esta guerra duró tanto y fue tan terrible que al final se llegó a una resolución que, aunque era mucho peor que la guerra en sí misma, nadie la cuestionó. La vida se protege desde el momento de la concepción y hasta que el niño cumple 13 años. Entre los 13 y los 18 años, los padres pueden hacer una especie de desembarazo retroactivo, llamado unwind, traducido como desenvolver o deshebrar. Pero esto no se considera algo malo, ya que todas las partes deshebradas son donadas a otra persona que las necesite. Salvo cosas como el apéndice, cada parte del cuerpo es donada y utilizada, así que técnicamente la vida no termina.
Este es el mundo en el que viven los tres protagonistas del libro. Connor, un chico problemático al que sus padres han decidido deshebrar, ya que no pueden o no quieren ya lidiar con él. Y aunque se supone que ningún deshebrado sabe que lo es hasta el día en que se lo llevan al campo de cosecha, él lo descubrió por un pequeño descuido de sus padres y piensa evitar su destino a toda costa. Risa, una chica que vive bajo la custodia del Estado y que, a pesar de ser una pianista excelente y muy inteligente, se ha decidido que no es lo suficientemente talentosa para llegar a los 18 años, así que será deshebrada, todo con tal de recortar gastos del gobierno. Y por último, Lev, quien es un diezmo, un niño que ha sido criado con el único propósito de ser deshebrado, debido a que la religión a la que pertenece considera que, tal como está en las escrituras, uno debe entregar la 10ª parte de sus bienes a Dios. Y esto incluye también a los hijos. Ser un diezmo no lo hace sentir mal, sino todo lo contrario. Lev se considera especial, una especie de elegido, según lo que dice su religión, su familia y también el pastor de su iglesia. Junto a ellos tres vamos a meternos de lleno en este universo que, además de lo malo que es ser los protagonistas, tiene otros detalles más aterradores. Neil Shusterman describe con maestría situaciones complejas, dilemas morales, éticos y diferentes posturas políticas y religiosas sin hacer ningún juicio, simplemente poniéndolo sobre la mesa a través de los pensamientos y las conversaciones de sus personajes, quienes viven el día a día en este mundo. Situaciones tales como que si la vida es sagrada desde la concepción hasta los 13 años, entonces, ¿qué sucede con los niños que son abandonados? ¿Qué pasa con los embarazos adolescentes? ¿Qué ocurre con aquellos que escapan de ser deshebrados? ¿Qué pasa con los que reciben los órganos donados? ¿Qué sienten los padres de los hijos deshebrados al procesar a sus propios hijos? ¿Qué es el alma? ¿Existe un más allá? ¿Dónde inicia y termina la vida realmente? Preguntas que, dependiendo de quién las lea, parecen ser un asunto de blanco y negro, pero que toman un nivel de profundidad mayor en este libro al ser niños que viven con el miedo a ser capturados y deshebrados sin ninguna contemplación los que las preguntan. Publicada en 2007, un año antes que una de las sagas distópicas más conocidas de nuestros tiempos, Los Juegos del Hambre, esta novela distópica me parece un referente magnífico del género y se me hace una lástima que no exista una traducción actual al español. Existe una edición en español llamada Desconexión, que salió por allá de 2012, pero que no tuvo mucho impacto desafortunadamente. Así que creo que al menos en este 2025 y con el panorama que vivimos, quizá deberíamos de darle una nueva oportunidad y una mejor traducción también. En estos tiempos tan oscuros que corren, mirar un poco a lo que podría ser si no hacemos algo, creo yo que siempre ayuda.